Imagínate esto. Te encuentras en medio de la tormenta más fuerte de tu vida. Todo lo que conocías, todo lo que habías construido, parece derrumbarse frente a tus ojos. Los problemas te ahogan, la incertidumbre te paraliza, el miedo se apodera de tu mente, y de repente sientes que no hay salida. Has orado, has clamado a Dios, pero el cielo parece estar en silencio. Y entonces, una pregunta surge en lo más profundo de tu ser. ¿Cómo puedo seguir confiando en Dios cuando todo se ve perdido? Si alguna vez has sentido que tu fe está tambaleando, que tu confianza en Dios se debilita en los momentos de prueba, este video es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en la palabra de Dios para descubrir cómo confiar en Él cuando la desesperanza parece apoderarse de todo. Porque si hay algo que la Biblia nos enseña, es que Dios nunca nos deja solos, incluso cuando no podemos ver su mano obrando. A lo largo de este video, vamos a hablar de principios clave que te ayudarán a fortalecer tu fe, a mantenerte firme cuando todo lo que te rodea parece indicar lo contrario. Vamos a ver historias de hombres y mujeres en la Biblia que enfrentaron momentos de prueba, que estuvieron a punto de rendirse, pero que decidieron aferrarse a Dios, y como resultado, vieron su gloria manifestarse en sus vidas. Y no solo eso, sino que también vamos a desglosar cómo aplicar estos principios en tu vida diaria, porque confiar en Dios no es solo una teoría bonita, es una realidad que transforma, que sostiene, que da paz en medio de la tormenta. Así que quédate hasta el final, porque este video no solo te dará herramientas espirituales, sino que te mostrará con claridad cómo Dios sigue obrando, incluso cuando todo parece perdido. Primera parte. Cuando todo se ve perdido, Dios sigue en control. Vamos a empezar con algo que todos, en algún momento, hemos sentido: la sensación de que Dios está en silencio. Miras a tu alrededor y ves cómo los problemas se acumulan. Intentaste todo lo que estaba a tu alcance, pero nada parece funcionar. Sientes que la vida se está derrumbando, y lo peor de todo es que cuando te arrodillas a orar parece que Dios no responde. ¿Te ha pasado? Si es así, quiero que sepas algo. El silencio de Dios no significa su ausencia. Mira la historia de Job. Este hombre lo tenía todo: familia, riquezas, salud. Pero de la noche a la mañana, perdió todo. Sus hijos murieron, su cuerpo fue atacado con una enfermedad dolorosa, sus bienes desaparecieron, y su esposa, en vez de animarlo, le dijo que maldijera a Dios y muriera. Imagina lo devastador que debió ser para él. Job clamó a Dios, le preguntó por qué estaba pasando por todo eso, pero no recibió una respuesta inmediata. Sin embargo, algo clave de esta historia es que, aunque Job no entendía lo que estaba pasando, decidió confiar en Dios incluso en medio de la prueba. En Job, capítulo 13 dice: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». ¿Te das cuenta del nivel de fe que tenía este hombre? Job no estaba diciendo que entendía lo que Dios estaba haciendo. No estaba diciendo que tenía todas las respuestas. Lo único que dijo fue: aunque todo se vea oscuro, aunque parezca que Dios no está, seguiré confiando en Él. Y aquí está la primera lección que quiero que te grabes en el corazón. 1. El silencio de Dios no es su abandono. A veces, cuando pasamos por pruebas, creemos que Dios nos ha dejado. Pero lo que no vemos es que Dios sigue obrando, aunque no lo sintamos en el momento. Piensa en esto. Cuando un maestro está enseñando, hay preguntas, explicaciones, aclaraciones. Pero cuando llega el momento de la prueba, el maestro guarda silencio. Dios es igual. Hay momentos donde te guía, te habla a través de su palabra, te da señales claras, pero cuando llega el momento de la prueba, Él quiere ver cuánto has aprendido. Quiere que pongas en práctica lo que ya te enseñó. Mira lo que dice Isaías: «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Dios ve la imagen completa, nosotros solo vemos un pedazo. ¿Recuerdas a José? Él tuvo un sueño donde Dios le mostró que sería grande, que su familia se inclinaría ante él. Pero antes de que ese sueño se cumpliera, fue vendido como esclavo, traicionado,
acusado falsamente y encarcelado. Desde su perspectiva, todo parecía ir en dirección opuesta a lo que Dios le había prometido. Pero en ningún momento Dios dejó de estar en control. Si estás en un momento donde todo se ve perdido, quiero que te detengas y pienses en esto. ¿Realmente crees que Dios ha dejado de ser Dios solo porque no entiendes lo que está haciendo? ¿Acaso su poder depende de lo que tú ves o sientes en este momento? Number. Dios sigue en su trono, sigue teniendo el control, y lo que ahora parece un desastre, con el tiempo verás que fue parte del plan perfecto de Dios. Segunda parte. ¿Cómo fortalecer tu fe cuando sientes que ya no puedes más? Cuando pasamos por momentos difíciles, hay algo que inevitablemente empieza a debilitarse: nuestra fe. Al principio tal vez tienes fuerzas, sigues orando, sigues creyendo, pero a medida que los días pasan, las respuestas no llegan y los problemas parecen empeorar. Empiezas a preguntarte, ¿realmente Dios me escucha? ¿Será que esta situación nunca va a cambiar? ¿Será que mi fe no es suficiente? Déjame decirte algo, estos pensamientos son normales. Incluso los grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron por esto. Lo que hace la diferencia no es si tienes dudas o no, sino qué haces con esas dudas. Mira a David. En los Salmos hay momentos en los que clama a Dios con una desesperación profunda. Por ejemplo, en el Salmo 13 dice: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David, el hombre conforme al corazón de Dios, también sintió que Dios estaba distante. Pero aquí está lo impresionante. No se quedó en ese pensamiento. Unos versículos más adelante, en ese mismo salmo dice: «Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación». Esto nos deja una enseñanza clave. La fe no es un sentimiento, es una decisión. Cuando todo a tu alrededor te dice que te rindas, cuando tu mente está llena de dudas, debes elegir confiar en Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Aquí te voy a compartir 3 principios que te ayudarán a fortalecer tu fe cuando sientas que ya no puedes más. Primero, recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Cuando nos encontramos en medio de la tormenta, es fácil olvidar las veces en que Dios ya nos ha rescatado antes. Pero quiero que hagas algo ahora mismo. Piensa en un momento en tu vida en el que Dios te ayudó. Un momento donde pensaste que no había salida. Y de alguna forma, Dios hizo un camino. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. Mira lo que dice Deuteronomio: Jehová tu Dios que va delante de ti. Él peleará por ti, conforme a todas las cosas que hizo por ti en Egipto delante de tus ojos. Dios le estaba recordando a su pueblo que no debía temer el futuro, porque ya les había mostrado su fidelidad en el pasado. Y lo mismo aplica para ti. Si Dios ya ha sido fiel en tu vida, ¿por qué dudar de que lo seguirá siendo? Cuando la duda venga a tu mente, haz memoria. Escribe en un cuaderno las veces que Dios te ha respondido, los milagros que has visto, las oraciones contestadas. Cada vez que tu fe flaquee, vuelve a leerlo y recuerda: Dios no ha cambiado. 2. Alimenta tu fe con la palabra de Dios. Aquí viene una verdad incómoda. No puedes esperar que tu fe sea fuerte si pasas más tiempo escuchando las voces del miedo que la voz de Dios. Si todo el día consumes noticias negativas, hablas con personas que solo se quejan, o llenas tu mente con pensamientos de derrota, ¿qué esperas que crezca dentro de ti? La fe es como un músculo. Si no la alimentas, se debilita. Romanos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que si quieres fortalecer tu fe, necesitas llenarte de la palabra. Lee la Biblia todos los días, aunque sea un solo versículo. Escucha prédicas, alabanzas, testimonios de cómo Dios ha obrado en otras personas. Memoriza versículos que te recuerden quién es Dios y su fidelidad. Porque cuando llenas tu mente con la verdad de Dios, las mentiras del enemigo pierden poder. Tercero, habla con Dios aunque no sientas nada. Uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos en prueba es dejar de orar solo porque no sentimos la presencia de Dios. Nos dejamos llevar por nuestras emociones y si no sentimos algo sobrenatural,
Asumimos que Dios no nos está escuchando. Pero escucha bien esto. La oración no se basa en lo que sientes, sino en lo que sabes. Y lo que sabes es que Dios siempre está ahí, aunque no lo sientas. Jesús mismo, en su peor momento en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó lo que era sentirse solo, pero aún así siguió confiando en el Padre. Así que aunque sientas que tu oración no pasa del techo, sigue orando. Aunque no tengas palabras, aunque solo puedas llorar en su presencia, sigue buscando a Dios. Porque en los momentos más oscuros, tu fe no debe basarse en lo que sientes, sino en lo que sabes. Tercera parte. ¿Cómo descansar en Dios cuando la ansiedad te quiere dominar? Ahora llegamos a un punto clave: la ansiedad. Cuando todo se ve perdido, es normal que nuestra mente entre en un estado de desesperación. Empiezas a pensar en todos los escenarios posibles, imaginas lo peor, sientes que todo está fuera de control. Es como si estuvieras en un mar agitado, tratando de mantenerte a flote, pero las olas de la preocupación te arrastran una y otra vez. Y aquí está el problema. Entre más tratas de controlar todo, más ansiedad sientes. Pero quiero preguntarte algo. ¿De qué sirve preocuparte? Jesús mismo dijo en Mateo: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, ¿tu preocupación cambia algo? Number lo único que hace es agotarte, robarte la paz y hacer que pierdas de vista lo más importante. Dios sigue en control, aunque tú no lo estés. Así que en esta parte vamos a hablar de cómo descansar en Dios cuando la ansiedad te quiere dominar. Primero, aprende a soltar el control. Aquí viene una verdad dura pero necesaria. No puedes controlar todo. Puedes planear, puedes hacer lo mejor que puedas, pero al final del día hay cosas que simplemente no dependen de ti. Y ahí es donde entra la confianza en Dios. Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el problema de muchos de nosotros. Queremos depender de nuestra prudencia. Queremos resolverlo todo a nuestra manera, en nuestro tiempo, con nuestras fuerzas. Pero confiar en Dios significa decir: Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero elijo creer que tú sí. Cuando sueltas el control y se lo entregas a Dios, la ansiedad pierde poder. Porque la ansiedad nace del miedo al futuro, pero si tu futuro está en manos de Dios, ¿qué tienes que temer? 2. Enfrenta cada día uno a la vez. Uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos ansiosos es intentar resolver el futuro antes de tiempo. Nos preocupamos por cosas que aún no han pasado, imaginamos escenarios catastróficos y en el proceso nos desgastamos mentalmente. Pero Jesús nos dejó una instrucción clara en Mateo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios no te da la gracia para enfrentar una semana de golpe, ni un mes ni un año. Dios te da la gracia para enfrentar un día a la vez. Y si hoy te sientes cansado, si sientes que ya no puedes más, quiero que te preguntes: ¿puedo confiar en Dios solo por hoy? No pienses en mañana, no pienses en la próxima semana, solo concéntrate en confiar en Dios hoy. Y cuando llegue el próximo día, haz lo mismo. Y así, un día a la vez, Dios te sostendrá. Tercero, cambia tus pensamientos por los pensamientos de Dios. La ansiedad empieza en la mente. Si llenas tu mente de pensamientos negativos, de miedo, de desesperación, tu cuerpo y tus emociones seguirán ese mismo camino. Pero la Biblia nos dice en Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de la clave? En lugar de preocuparte, ora. En lugar de enfocarte en lo que falta, agradece lo que tienes. En lugar de repetir pensamientos de miedo, repite las promesas de Dios. Porque cuando cambias tu enfoque, tu paz regresa. Cuarta parte.
¿Cómo actuar en fe cuando todo parece estancado? Llegamos a un punto clave. Ya hemos hablado de confiar en Dios, de soltar la ansiedad, de descansar en Él. Pero ahora surge una pregunta importante. Si confío en Dios, ¿eso significa que solo debo esperar sin hacer nada? Aquí es donde muchas personas se confunden. Hay quienes creen que confiar en Dios significa quedarse de brazos cruzados, esperando que todo se solucione por arte de magia. Pero eso no es fe. La fe no es pasiva, la fe se mueve. Mira lo que dice Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso significa que cuando confías en Dios, debes actuar en consecuencia. No puedes decir que crees en sus promesas si sigues viviendo como si todo estuviera perdido. Así que aquí vamos a hablar de cómo moverte en fe, incluso cuando todo parece estancado. 1. Sigue caminando aunque no veas el final del camino. Uno de los ejemplos más poderosos de esto es la historia del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Dios les había prometido liberación, pero cuando miraron hacia adelante, solo vieron agua. Y detrás de ellos, el ejército de Faraón se acercaba rápidamente. Era un momento de crisis total. No había salida aparente. Pero Dios le dijo a Moisés algo impresionante. Di a los hijos de Israel que marchen. Dios no les dijo que se quedaran esperando. Les dijo que caminaran. Y solo cuando dieron el paso de fe, el mar se abrió. Aquí está la enseñanza. Tal vez no ves el milagro todavía. Tal vez sientes que el camino está bloqueado. Pero si Dios te ha dado una promesa, debes seguir caminando. Porque el mar no se abre antes, se abre mientras caminas en febrero. 2. No te detengas por lo que ves, sino por lo que Dios ha dicho. Uno de los mayores errores que cometemos es basar nuestra fe en las circunstancias. Si vemos que todo va bien, confiamos, pero si las cosas empiezan a salir mal, entramos en duda. Esto fue lo que le pasó a Pedro cuando caminó sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Y Pedro, con fe, empezó a caminar sobre el mar. Pero en cuanto desvió su mirada de Jesús y empezó a ver el viento y las olas, comenzó a hundirse. Aquí está la clave. Mientras Pedro miró a Jesús, se mantuvo firme. Cuando miró las circunstancias, se empezó a hundir. Esto nos enseña algo crucial. Nunca tomes decisiones basadas en lo que ves, sino en lo que Dios te ha dicho. Si Dios te ha prometido algo, aunque todo se vea en contra, aférrate a su palabra y sigue avanzando. 3. Haz lo que puedas y deja lo imposible en manos de Dios. Aquí hay algo muy importante. Dios nunca te pedirá que hagas lo que solo Él puede hacer, pero sí espera que hagas lo que está en tus manos. Mira la historia de Lázaro. Jesús llegó a la tumba y antes de resucitarlo, le dijo a la gente que movieran la piedra. Pregúntate esto. ¿Jesús podía mover la piedra con solo una palabra? Por supuesto, pero les pidió que hicieran su parte antes de que Él hiciera el milagro. Eso significa que si estás esperando un milagro en tu vida, pregúntate qué parte te toca a ti. Si estás esperando una oportunidad de trabajo, envía currículums, prepárate, muévete. Si estás esperando restauración en tu matrimonio, haz cambios en tu actitud, aprende a comunicarte, perdona. Si estás orando por sanidad, haz lo que puedas para cuidar tu salud. Dios hará lo sobrenatural, pero primero espera que hagas lo natural. 5. parte. ¿Cómo confiar en Dios cuando su respuesta parece tardar? Aquí llegamos a uno de los puntos más difíciles, la espera. Si alguna vez has orado por algo con todas tus fuerzas y los días, semanas o incluso los años han pasado sin ver una respuesta, sabes lo duro que puede ser. Empiezas con fe, pero con el tiempo, la duda se infiltra. ¿Por qué Dios no responde? ¿Será que no me escuchó? ¿Será que me equivoqué al creer? Y en ese punto muchos se rinden. Pero aquí está la gran verdad. Dios nunca llega tarde, aunque a veces no lo entendamos. Así que en esta parte vamos a hablar de cómo mantener la fe, incluso cuando parece que Dios se está tardando. 1. Dios no tarda, Él prepara. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió que tendría un hijo, que su descendencia sería incontable.
Pero los años pasaron, y nada. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? 25 años. Dios le dio la promesa cuando tenía 75, pero Isaac nació cuando él tenía 100. Ahora pregúntate, ¿por qué Dios tardó tanto? No fue porque se olvidó de Abraham, fue porque estaba preparándolo. Si Dios hubiera respondido antes, Abraham no habría estado listo para sostener la bendición. Aquí está la enseñanza. Dios no solo quiere darte lo que pides, quiere prepararte para recibirlo. No quiere darte algo que, en lugar de bendecirte, termine alejándote de Él. Así que si sientes que la respuesta de Dios está tardando, pregúntate si hay algo que Él está trabajando en ti antes de entregártela. 2. La espera no es pasividad, es crecimiento. Uno de los mayores errores que cometemos es ver la espera como un tiempo perdido. Pero en realidad los tiempos de espera son tiempos de crecimiento. Mira a José. Dios le dio un sueño donde sería grande, pero antes de que ese sueño se cumpliera, pasó 13 años en esclavitud y en la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios estaba formando su carácter, lo estaba preparando para ser un gobernante. Si Dios hubiera permitido que José llegara al trono antes, tal vez no habría tenido la madurez para sostenerlo. Así que cuando sientas que estás esperando demasiado, hazte esta pregunta: ¿cómo puedo crecer en este proceso? Porque si aprovechas bien este tiempo, cuando llegue la bendición, estarás listo para recibirla. Tercero, lo que parece un no de Dios, muchas veces es un todavía no. Aquí es donde muchos se equivocan. A veces oramos por algo y, como no vemos una respuesta inmediata, asumimos que Dios nos dijo que no. Pero hay una gran diferencia entre un no y un todavía no. Mira la historia de Lázaro. Cuando le dijeron a Jesús que su amigo estaba enfermo, no fue corriendo a sanarlo. Esperó 4 días. A los ojos de todos, ya era demasiado tarde. Lázaro estaba muerto. Pero cuando Jesús llegó, hizo algo que nadie esperaba. Resucitó a Lázaro. Y aquí está la lección. Si Jesús hubiera sanado a Lázaro antes, habría sido un milagro. Pero al esperar, hizo un milagro aún más grande. Así que si sientes que Dios no está respondiendo, tal vez es porque está preparando algo aún más grande de lo que imaginas. Sexta parte. ¿Cómo superar el miedo al futuro cuando todo es incierto? Ahora llegamos a algo que muchos enfrentamos, el miedo al futuro. Porque una cosa es confiar en Dios cuando las cosas van más o menos bien. Pero ¿qué pasa cuando no tienes idea de lo que viene? Cuando no sabes cómo vas a pagar tus deudas. Cuando no tienes claro qué pasará con tu matrimonio. Cuando los doctores no te dan una respuesta clara. Cuando el mundo entero parece caótico. El miedo se siente real, muy real. Y lo peor es que nos paraliza. Nos roba la paz, nos llena de ansiedad y nos hace pensar en todos los escenarios negativos posibles. Pero aquí está la verdad más importante que quiero que recuerdes hoy. Dios ya está en tu futuro. Él no está atrapado en el presente como tú. Él ya ha visto lo que viene, y si ha prometido que estará contigo, no importa lo que pase, no importa lo que venga, Él ya lo tiene bajo control. Así que en esta parte vamos a hablar de cómo vencer el miedo al futuro y vivir con paz en medio de la incertidumbre. Primero, deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. Aquí hay algo que necesitas aceptar. No puedes controlar el futuro. Puedes hacer planes, puedes hacer lo mejor que puedas, pero al final del día hay cosas que simplemente no dependen de ti. Jesús lo dejó claro en Mateo. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Eso significa que preocuparte por el futuro no cambia nada. Lo único que hace es desgastarte, hacerte perder el gozo del presente y llenarte de miedo por cosas que, en la mayoría de los casos, ni siquiera van a pasar. Así que aquí está la clave. Ocúpate en lo que puedes hacer hoy y deja el futuro en las manos de Dios. Porque cuando pones el futuro en las manos de Dios, el miedo pierde poder sobre ti. 2. Recuerda quién está en control. A veces actuamos como si todo dependiera de nosotros, como si Dios estuviera en el cielo esperando a ver qué hacemos, sin ninguna estrategia, sin ningún plan. Pero mira lo que dice Isaías.
Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios ve lo que tú no ves. Él tiene un plan aunque tú no lo entiendas. Y aquí está la gran diferencia entre el miedo y la fe. El miedo mira el problema. La fe mira al Dios que está por encima del problema. Cuando entiendes que Dios sigue en control, aunque todo parezca fuera de control, el miedo se debilita. Tercero, enfócate en las promesas de Dios, no en los problemas. Mira la historia de Josué. Dios lo llamó a conquistar la tierra prometida, pero había un problema. Gigantes, ejércitos poderosos, ciudades fortificadas. Humanamente era imposible, pero antes de que Josué entrara en batalla, Dios le dio esta promesa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no le dijo que los gigantes desaparecerían. Dios no le prometió que sería fácil. Dios solo le aseguró que no estaría solo. Y eso es todo lo que necesitamos. No saber exactamente lo que pasará, sino saber que Dios estará con nosotros en cada paso. Así que cuando el miedo al futuro venga, cambia tu enfoque. En lugar de preguntarte, ¿y si todo sale mal? Swing, pregúntate, ¿y si Dios hace algo increíble? En lugar de ver lo que falta, mira todo lo que Dios ya ha hecho. En lugar de dejarte llevar por el miedo, afírmate en las promesas de Dios. Porque al final del día lo más importante no es lo que venga, sino con quién caminas hacia el futuro. Y si Dios va contigo, no hay nada que temer. Séptima parte. ¿Cómo encontrar propósito en medio del sufrimiento? Llegamos a una de las preguntas más difíciles que cualquiera puede hacerse. Si Dios me ama, ¿por qué permite que sufra? Cuando todo se ve perdido, cuando el dolor es real, cuando sientes que cada día es una batalla cuesta arriba, es normal preguntarse, ¿qué sentido tiene todo esto? Porque si hay algo que el sufrimiento hace, es que nos nubla la vista. Nos hace olvidar que Dios tiene un propósito incluso en medio de nuestras pruebas. Pero aquí está la verdad que quiero que recuerdes. Dios nunca permite un dolor sin propósito. No hay sufrimiento en tu vida que no esté dentro del plan de Dios, para llevarte a un nivel más alto en fe, carácter y propósito. Así que en esta parte vamos a hablar de cómo encontrar sentido en medio del dolor y cómo confiar en que Dios usa incluso nuestras peores pruebas para bien. Primero, el sufrimiento nunca es en vano. Uno de los versículos más poderosos de la Biblia es Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero que notes algo. Dice todas las cosas. Eso incluye las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que no entiendes, las cosas que desearías que nunca hubieran pasado. Dios puede tomar lo peor de tu historia y convertirlo en algo bueno. Mira la historia de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron, lo apartaron de su hogar. Pasó años en prisión por algo que no hizo. Pero cuando finalmente Dios lo exaltó y sus hermanos vinieron a él con miedo, José les dijo algo increíble. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios tomó todo el dolor de José y lo usó para algo más grande. Y lo mismo puede hacer contigo. Nada de lo que has vivido es en vano. Segundo, Dios usa el sufrimiento para moldear tu carácter. Quiero que pienses en esto. Si nunca pasaras por pruebas, ¿cómo crecerías? La fe no crece en tiempos fáciles. La paciencia no se desarrolla cuando todo es cómodo. La verdadera fortaleza no se forja en momentos de calma. Santiago dice algo increíble sobre esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no vienen para destruirte, vienen para fortalecer lo que Dios está construyendo en ti. Piénsalo como el oro. El oro se purifica con fuego. Entre más intenso el calor, más pura es la pieza.
Lo mismo pasa contigo. Dios te está refinando, te está preparando, te está moldeando para un propósito más grande. Así que en lugar de ver el sufrimiento como un castigo, pregúntate qué Dios quiere enseñarte en este proceso. Tercero, tu testimonio será la respuesta para alguien más. Esta parte es clave. Muchas veces Dios permite que pasemos por pruebas no solo por nosotros, sino porque algún día nuestro testimonio será la respuesta que alguien más necesita. Mira a Pablo. Pasó naufragios, cárcel, hambre, traiciones, pero nunca dejó de confiar en Dios. Y gracias a todo lo que vivió, hoy tenemos cartas que han fortalecido la fe de millones de personas a lo largo de la historia. Ahora piensa en ti. Tal vez hoy no entiendes por qué estás pasando por esto, pero algún día Dios usará tu historia para levantar a alguien más, porque la prueba de hoy será tu testimonio mañana. Octava parte. ¿Cómo recuperar la esperanza cuando sientes que ya no hay salida? Vamos a ser sinceros. Hay momentos en la vida donde todo parece tan oscuro que la esperanza simplemente se apaga. Tal vez has orado por meses o incluso años y no ves ningún cambio. Tal vez te sientes agotado, como si cada día fuera una batalla sin final. Tal vez has llegado a un punto en el que dices, ya no puedo más. Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas algo. Dios no te ha olvidado. A lo largo de la Biblia, vemos una y otra vez cómo Dios restaura la esperanza de personas que estaban al borde de rendirse. Y si lo hizo con ellos, lo puede hacer contigo. Así que en esta parte, vamos a hablar de cómo recuperar la esperanza cuando sientes que ya no hay salida. 1. Recuerda que Dios sigue escribiendo tu historia. Uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos en crisis es creer que nuestra historia ya terminó. Pero quiero recordarte algo. Mientras sigas respirando, Dios no ha terminado contigo. Mira a Job. Lo perdió todo: su familia, su salud, sus bienes. Todo lo que le daba estabilidad desapareció de la noche a la mañana. Y en medio de su dolor, Job llegó a un punto donde deseó no haber nacido. Pero lo que él no sabía era que Dios aún no había terminado con su historia. Porque al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido y le dio aún más de lo que tenía antes. Aquí está la clave. No puedes juzgar tu vida basándote solo en el capítulo que estás viviendo ahora. Dios sigue escribiendo, y lo que hoy parece un final puede ser solo el inicio de algo mejor. 2. La desesperanza no es una verdad, es un sentimiento. Esto es algo muy importante que necesitas entender. El hecho de que sientas que todo está perdido no significa que realmente lo esté. Uno de los mayores trucos del enemigo es hacernos creer que nuestros sentimientos son la verdad. Pero aquí está la realidad. El miedo te dice que no puedes más, pero Dios dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La ansiedad te dice que todo saldrá mal, pero Dios dice, mis pensamientos son de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. La desesperanza te dice que nunca saldrás de esto, pero Dios dice, yo haré un camino en el desierto y ríos en la soledad. Tus sentimientos cambian, pero la palabra de Dios permanece. Así que cuando sientas que todo está perdido, elige creer en lo que Dios ha dicho, no en lo que tu mente te dice. Tercero, da un pequeño paso de fe, aunque sea difícil. Aquí hay algo clave. Cuando pierdes la esperanza, el peor error que puedes cometer es quedarte inmóvil. Mira la historia de la mujer que tenía flujo de sangre. Por 12 años, luchó con una enfermedad que la debilitaba, que la avergonzaba, que la hacía sentirse impura. Gastó todo lo que tenía en médicos, pero nadie pudo sanarla. 12 años de intentarlo todo sin éxito. ¿Te imaginas el nivel de desesperanza que debió sentir? Pero un día, tomó la decisión de dar un paso de fe. Dijo, si tan solo toco el manto de Jesús, seré sana. Y lo hizo. Y en un instante su vida cambió. Aquí está la enseñanza. Cuando sientas que ya no tienes esperanza, da un pequeño paso de fe. Si sientes que tu relación con Dios se ha enfriado, levanta una oración, aunque sea corta.
Si sientes que ya no tienes fuerzas, abre la Biblia y lee solo un versículo. Si crees que nada va a cambiar, haz una pequeña acción de fe en la dirección correcta. A veces, lo único que necesitas es un pequeño paso para ver que Dios aún está obrando.